Este tema es como una aplicación de todo lo que se ha estado hablando y ahora vamos a ponerlo en práctica. Comenzamos con el algoritmo narrado para recordar un poquito lo que ya se vio y lo importante es que tenemos que generar valores que corresponden a funciones que vienen de distribuciones continuas. Significa que la variable está tomando una continuidad de valores. Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo primero es entender que requerimos de la función. Es necesaria tener la función de densidad de probabilidades. Luego, la función tiene también sus definiciones, dónde está definida, en qué intervalo, todo eso es requerido. Luego se obtiene a partir de la función dada, es el primer paso, obtener la función acumulada, la f mayúscula. Cuando ya tenemos la f mayúscula podemos encontrar su inversa, que le vamos a llamar f a la menos 1 para identificarla. Ya, luego generamos el aleatorio, el siguiente paso, para usar ese número aleatorio e introducirlo dentro de la forma de cálculo de la inversa para que de ahí nos provenga el valor de x que andamos buscando. Claro, esto es lo que se tendría que estar repitiendo y a continuación veremos otro tipo de algoritmo, pero le vamos a llamar flujograma para que lo entendamos un poquito mejor y que vayamos acercándonos a la idea. Bien, este algoritmo es similar al anterior. Veamos que lo primero que hay que hacer es ingresar la función que le llamamos FDP, que es función de densidad de probabilidades, y sus parámetros. Aquí, pues, nosotros tenemos esas dos flechitas azules que se le agregan en esa primera expresión del flujograma. Todos entendemos que ese símbolo del flujograma significa entrada de datos. Entonces, pero los que están afuera, esas son como cuadros de texto que hemos agregado para ampliar la interpretación de ese diagrama. Entonces dice que en esa cajita debo de incluir los extremos del intervalo y el número de valores aleatorios a generar. Los extremos obviamente cuando sea necesario y sea requerido. Y en los valores a generar, digamos que es la cantidad de números aleatorios que quiero generar de esa función, de esa variable que tiene esa función de densidad de probabilidad. Entonces lo debo de ingresar. También hay en la parte izquierda hay una aclaración. Dice que dada la función de densidad de probabilidad, se halla la f mayúscula y luego se obtiene la f a la menos 1. Para hallar la f a la menos 1, aclara de la expresión para y igual a f mayúscula de x, se despeja la x en esa relación y ahí pues me sale la fórmula que yo voy a utilizar para el cálculo. Después que se hace de introducir los parámetros, se inicializa un contador i en 1 y mientras ese i sea menor o igual que el n, que es el número de valores que se va a generar, entonces se hace la generación del aleatorio y se evalúa en la forma de la inversa y eso debe validarse el x para después imprimirlo o aceptarlo como un valor verdadero de esa generación. Esto lo está repitiendo mientras el i sea menor que n. Luego, si ya terminó, entonces se sale y ya es el final. El caso uniforme será el primero que vamos a tratar. Esa es la función de densidad de probabilidades. La f minúscula que tenemos acá es 1 sobre b menos a. Listo, tranquilo, solo está definida entre a y b. Calculamos la f mayúscula, está dada en esa expresión, x menos a sobre b menos a. Usted puede hacer el cálculo de integrar desde a hasta x esa función con respecto a t y le va a encontrar ese resultado que aparece ahí. Entonces, como ya tengo la f mayúscula, puedo calcular la f inversa que lo tengo acá. Solo tengo que hacer y igual a x menos a sobre b menos a y despejar x. Entonces, esto que está aquí está sustituyendo a la x, porque ahí es donde yo tengo la x inicialmente, y la despejo, ¿verdad?, de la expresión x menos a sobre b menos a, y me queda así, x igual a esto.
Usted puede verificarlo. Ya cuando lo tenga, solo lo verifica. Y bueno, aquí tengo otros datos de la distribución que no necesitamos en este momento, pero están puestos para que la reconozca. Esto lo vamos a programar. Cuando yo vaya a programar, como ya tengo lista esta expresión que tengo acá, esto es lo que yo voy a usar y en vez de la Y voy a poner el alias para hacer el cálculo. Cuando ya se tiene esto, el cálculo es muy sencillo, lo vamos a verificar en breve. Otro caso que vamos a estudiar es el de la exponencial. Ahí tenemos la función de densidad de probabilidades, la F minúscula. Se integra y se encuentra la F mayúscula. Usted puede usar el procedimiento tradicional de integración o puede usar la página de Wolfram Alpha para hacer estas integrales. Luego se despeja la X de la forma de la acumulada y se obtiene esta expresión, menos logaritmo natural de 1 menos Y sobre lambda. Lambda tendría que ser un parámetro de entrada o que yo ya conozca dentro de la función para que pueda aplicarse directamente aquí. De nuevo tengo unos parámetros adicionales para que usted los reconozca y los pueda estar usando posteriormente. Ahora, el siguiente caso es uno que no es de ninguna de las conocidas, no es Weibull, beta, gamma ni nada de eso, sino que se define de esa manera, f de x igual a 0.5 por x al cubo, si la x es positiva, y 0 en otro lado. La f mayúscula ahí se integró y se logró encontrar que la f mayúscula es x cuarta sobre 8. Es fácil de ver porque el 0.5 es como tener un medio, 1 sobre 2. X cubo sobre 2 al integrarse me va a quedar x cuarta sobre 4, x cuarta sobre 4 por el 2 se me hace sobre 8 y por eso puedo ver que es x cuarta sobre 8. Fácil. Y luego de esa expresión lo hago x igual a eso, y igual a eso, a x cuarta sobre 8 y despejo x de ahí. Al despejar x obtengo esta expresión que tengo acá. Es raíz cuarta de 8 por y o y. Esto es lo que yo voy a usar en el cálculo. Así es que ahora lo que sigue es usar el programa para ver cómo es que esto funciona ya usando el lenguaje Scilab. Hay otros casos de generación de variaciones cuando son continuas, como Weibull, beta, gamma, estas que están mostradas acá, que las vamos a dejar para que usted las investigue. ¿Cuál es la función de densidad? Si hay alguna forma de obtenerla acumulada y si no, ¿cómo es que han hecho para hacer los cálculos? Pero lo lógico es que a partir de la función de densidad, integre yo para obtener la acumulada. Puedo hacer uso de Wolfram Alpha siempre donde sea posible. Pero sobre todo investigue dónde es que se aplica, en qué casos es que estas funciones son aplicables. Eso debe de quedarle muy claro cuando usted esté haciendo la investigación. Y pues esto se deja para un estudio adicional de parte de ustedes. Este programa, aunque tiene un nombre un poco largo, es un nombre que me ayuda a entender qué es lo que hace este programa y sería siempre un recurso mnemotécnico que ustedes deben aplicar en sus programas para que cuando los estén viendo posteriormente sepan de qué se trata. Voy a correrlo para ver qué es lo que hace y aquí me está pidiendo que introduzca el número de valores a generar. Vamos a poner que quiero 5 valores. 5 valores y que ingrese la función. Voy a recordarme de lo que tenía para el caso último que vimos, el caso último que teníamos que era la raíz cuarta de 8 por y. Entonces lo voy a poner así, x igual, raíz cuarta voy a ponerlo así, este es otro consejo, como yo sé que voy a poner raíz cuarta es 1 entre 4, para que no se me confundan los exponentes con las fracciones y todo esto,
acostumbrarnos a usar paréntesis para hacer la separación entre las partes. Aquí raíz cuarta sería de 8 multiplicado por como debo de usar X y Y, entonces le voy a poner Y. Yo ya sé que Y internamente debiera ser el alias. Esta es la función que me resultó al final del último ejemplo que mostramos. Entonces tengo los valores. Estos serían, digamos, si yo ejecuto nuevamente este programa, me vengo acá de nuevo y ejecuto. Entonces, y genero otros 5 valores. No espero que sean los mismos. Aquí solo le doy flechita hacia arriba 2 veces y obtengo lo que ya escribí. Y ahí está, no son iguales. Esto es porque estoy usando un generador que cada vez usa diferentes semillas. Veamos ahora el programa para entender qué es lo que está haciendo este programa. Lo primero, que hay un montón de comentarios, usted los lee después cuando lo tenga en su poder, pero son cosas que yo escribí para que usted las pueda apreciar y pueda usar este programa sin ningún problema. Luego está esta instrucción en la línea 12, que es CLC, que borra la pantalla cada vez que ejecuta el programa. Lo primero que hace es borrar la pantalla. He puesto un formato de 15 en despliegue numérico. El IEEE2 lo que es que esta función hace o administra casos como divisiones entre 0 o expresiones que llevan el valor infinito dentro del cálculo, que si yo lo hago en un tiempo de corrida, eso sería un error. Pero con esta instrucción lo que hace es que cuando se dan esos casos, él despliega un warning y esa expresión que causó el 1 entre 0 o algo entre 0 o algo al infinito o infinito a la infinito, cosas así, eso lo administra y le pone una etiqueta de not a number, N-A-N, y eso ya lo puede administrar internamente el sistema para no detener o romper la ejecución del programa. Y funcprot 0 es para evitar que cuando yo use una función y le esté reescribiendo o modificando en el programa me esté enviando un warning de cambio de función. Es como una seguridad interna del Scilab. Con esto la estoy deshabilitando para que no me esté mostrando esos warnings de cambio de función. Entonces hago estos dos asignaciones. True vale 1, false vale 0. Y mientras OK es false, hago este lazo. Es una validación para el valor de n de la entrada de cuántos números voy a generar. No tiene que ser negativo y aquí estoy pidiendo que sea un entero. Es una de las, digamos, condiciones. Debo generar un número entero de valores, no decimales. Al hacer la diferencia n menos floor, si eso no es 0, entonces no está bien. Tampoco si es menor que 0, no está bien. Entonces, si esto o esto se da, entonces pide que introduzca un valor entero positivo. Pero si no, digamos que sí es 0, tendría que irse por el lado de 0, ¿va? Porque esto no puede darse. Si es 0, entonces se pone OK true. Esto hace que OK ya no sea false y entonces se sale del ciclo while y entra a la definición de la función. Esta instrucción que está escrita así, en una sola instrucción está definiendo toda la función y pues los parámetros lleva estas apóstrofes y ahí va definida la relación entre X y Y se llama F la función y este es un despliegue que aparece en la pantalla como es un input y lo que recibe como entrada lo asigna como string, que es lo que estamos relacionando como X y Y en la función. Esta función es la inversa de la acumulada, la que estamos relacionando acá. Entonces con esto se define. Estos son los parámetros de entrada, digámosle así. Luego viene el i igual 1 para entrar al ciclo while de generación. Este va desde que i es menor o igual que n, va a entrar, como n es un valor que ya se introdujo, digamos,
5, ¿es I menor que 5? Sí, entonces entra y hace el aleatorio, hace la evaluación en la forma de definición de la inversa de la acumulada y lo llama R. Lo muestra y aumenta y sigue esto hasta que llega al límite y ya se sale. Entonces, lo único que no está haciendo este programa es validar el R. En otras circunstancias habría que hacerlo. Ahora no lo está validando, pero imagínense que vamos a generar valores de X que sean de 1 en adelante. Entonces, si los números que me están saliendo son 0 punto y algo, no serían números de 1 en adelante. Entonces debo de validar. Si el R que me resulta es menor que 1, entonces no lo despliego, me voy a generar otro y así, hasta que cumpla que se ha llegado al valor correcto de despliegue. En este caso los X eran mayores que 0, entonces cualquiera funcionaba, no habría problema. Solo en algunos casos donde el intervalo no sea el coincidente con el de los números que se estén haciendo, hay que validar. Eso sería una condición que habría que poner. Podría aparecer por ahí en algún parcial, hay que tener ese cuidado. Otro ejemplo, ya se ejecuta y se cambia la función que se introdujo. Podemos pensar la de los exponenciales. Voy a generar 5 valores exponenciales. Si se acuerdan de la fórmula o la revisan, era bien sencilla, era menos el logaritmo. Aquí sería hacer x igual, como es una fracción, voy a poner paréntesis, pleca de fracción, paréntesis, y yo ya sé que va en el numerador, vamos a poner menos el logaritmo natural, que en Scilab se escribe log, paréntesis para identificar el contenido dentro del logaritmo natural, y aquí vamos a poner 1 menos y, y abajo pues era el parámetro lambda. Yo debo de conocer este parámetro. Voy a suponer que el parámetro es 1.5 para tener un cálculo. Le doy Enter y él me genera los valores. Los 5 valores usando la función exponencial. Estos valores debieran ser exponenciales y obviamente son exponenciales, vienen de ahí. Bueno, con esto pues estamos dando por terminado esta video clase y tutoría y pues nada más compartirles siempre un pensamiento a continuación. Este pensamiento de Larry Page me llamó mucho la atención porque dice siempre da más de lo que esperan de ti y es un buen consejo. No hagas solo lo que te piden que hagas. Hay cosas que uno observa que se requieren y nadie las hace. Hazlas tú y así vas a ser el punto diferente y vas a lograr un mejor desempeño, una mejor apreciación tuya. Eso te va a dar un mejor beneficio. Hazlo siempre. Muchas gracias.